Bienvenidos al avance del capítulo 48 de la telenovela Fugitivas. Carmen encaró a Frida con una actitud firme, dejando claro que ya sabía toda la verdad y que tanto ella como Darío estaban en un punto crítico. Frida, sorprendida por la seguridad con la que Carmen hablaba, intentó mantenerse tranquila y negó saber de qué estaba hablando. Sin embargo, Carmen no dudó en soltar que el turco le había contado que Frida estaba gravemente enferma. Ante esto, Frida, molesta, le preguntó qué pretendía hacer con esa información, pero Carmen, con una mirada decidida, le respondió que se lo diría a Darío para que la dejara. Frida intentó defenderse diciendo que Darío le había confesado que su relación con Carmen estaba destruida. Carmen, dolida pero desafiante, aseguró que todo se rompió el día que Frida apareció en sus vidas. Las cosas se intensificaron cuando Frida le dijo que era despreciable y que no iba a permitir que volviera a meterse en la vida de Darío. Carmen, sin inmutarse, se burló cruelmente, diciéndole que de todas formas iba a recuperar a Darío porque Frida no viviría mucho tiempo más. A pesar de eso, Frida, con lágrimas en los ojos, le dejó claro que aprovecharía cada segundo que le quedaba al lado del hombre que amaba, logrando por fin dejar a Carmen sin palabras. Sofía pasó un buen rato tratando de captar algo importante mientras Arturo atendía varias llamadas en la sala contigua. Aunque estaba concentrada en escuchar, los fragmentos de conversación que lograba captar eran confusos y no tenían nada relevante. Cada vez que parecía que algo interesante surgía, la conversación daba un giro inesperado, dejándola frustrada y con más preguntas que respuestas. El taxista notó de inmediato que Frida no estaba bien. Le preguntó con tono amable si necesitaba algo, ya que se veía realmente triste. Frida, con la mirada perdida, le confesó que estaba lidiando con una enfermedad que la consumía poco a poco, sin saber cuánto tiempo más podría seguir adelante. El conductor, intentando animarla, le habló de la importancia de no rendirse y de encontrar motivos para seguir adelante, pero Frida apenas podía contener las lágrimas. Le explicó que sentía que no quedaba nada por hacer, que ya estaba agotada. A pesar de su desconsuelo, el taxista no se rindió. Le insistió en que debía aprovechar cada instante que tuviera, especialmente con la persona que amaba, y que esos momentos, por pequeños que fueran, eran los que realmente quedaban grabados en el corazón de quienes la rodeaban. Cuando la policía llegó a buscar a Iris, lo hicieron con el claro objetivo de obtener información sobre el paradero de Lisette, quien había escapado. Iris, visiblemente nerviosa, les dijo que no sabía nada y que hacía tiempo que no tenía contacto con ella. Los oficiales no le creyeron del todo y le insistieron en que compartiera cualquier dato que pudiera ayudarlos. Le explicaron que Lisette había huido de ellos, lo que complicaba aún más la situación. Iris, agobiada, reiteró que no sabía nada y que prefería mantenerse al margen de cualquier asunto relacionado con Lisette, dejando claro que no quería más problemas en su vida. Amanda llegó con paso firme al lugar donde estaba Ismael. Llevaba en la mano un sobre con documentos que debía entregarle, pero antes de hacerlo, no pudo evitar cuestionarlo. Le preguntó directamente para qué necesitaba las fotos que había pedido recientemente. Ismael, sin rodeos, le explicó que estaba intentando descubrir quién había atropellado a Gabriela. La respuesta no convenció del todo a Amanda, quien lo miró con desconfianza y le preguntó por qué estaba investigando algo que no tenía relación directa con la fiscalía. Ismael, con una mezcla de frustración y determinación, le confesó que necesitaba saber la verdad. Luego, aprovechando el momento, le pidió un favor personal que averiguara las placas del vehículo involucrado. Frida se acercó a Darío con una sonrisa cálida y lo envolvió en un abrazo que parecía cargado de sentimientos. En su interior, algo había cambiado. Había tomado la decisión de vivir cada día como si fuera el último. Darío, preocupado, no tardó en preguntarle cómo le había ido en su última consulta médica. Sin embargo, Frida, queriendo evitar cualquier preocupación en él, le mintió con suavidad y le dijo que todo estaba perfectamente bien, que no había nada de qué preocuparse. En lugar de ahondar en el tema, le aseguró que lo único importante para ella era disfrutar al máximo de la vida. Con esas palabras,
Se inclinó hacia él y le dio un beso lleno de ternura. Lorena regresó al oasis después de mucho tiempo, y el recibimiento no pudo ser más cálido. Todas las chicas corrieron hacia ella con entusiasmo y la abrazaron, expresándole lo mucho que la habían extrañado. Lorena, sin embargo, les dejó claro que no estaba allí para quedarse, sino que había vuelto únicamente para saber cómo estaba su hermana. En medio de la charla, Montse, con cierto tono de curiosidad, le mencionó que se había enterado de lo sucedido con Gabriela. Las palabras hicieron que Lorena se quebrara y comenzara a llorar. Entre sollozos, confesó que lo único que deseaba era que su hermana se recuperara, que saliera del coma, porque no soportaba la idea de perderla. Las chicas trataron de consolarla, dándole ánimo y diciéndole que debía mantenerse fuerte. Entonces, una de ellas le preguntó dónde había estado todo ese tiempo. Lorena, aún emocionada, explicó que había estado en Guatemala, donde había conseguido un trabajo y estaba tratando de rehacer su vida. Pero todo se derrumbó en el instante en que se enteró del accidente de Gabriela. Alejandro, con el teléfono en mano, llamó a Sofía con la esperanza de obtener algún avance en el asunto de Arturo. Con voz tranquila pero expectante, le preguntó si ya había conseguido algo relevante. Sofía, frustrada pero tratando de mantener la calma, le respondió que no había encontrado nada de verdadero peso hasta el momento. Le pidió paciencia, explicándole que sacar información de esa situación requería tiempo y que estaba haciendo todo lo posible por avanzar. Lorena seguía explicándoles a sus compañeras de confianza cómo había sido todo su viaje hasta llegar a Guatemala. Les contó con lujo de detalles la ruta que tomó, los contratiempos que enfrentó y lo difícil que había sido mantener un perfil bajo durante todo ese tiempo. Sin embargo, en medio de la conversación, Lorena dejó claro que lo único que quería en ese momento era ir al hospital para ver a Gabriela. Su superiora, preocupada, le advirtió que eso no era posible, ya que podrían reconocerla, denunciarla y hacer que terminara nuevamente en la cárcel. Las palabras la dejaron devastada. Lorena no pudo contener las lágrimas, aunque su superiora intentó calmarla, diciéndole que debía mantenerse fuerte y no dejarse llevar por la tristeza. En otro momento, Lorena le confesó a Frida que había pasado días muy difíciles, escondida en una cabaña donde estuvo al borde de ser descubierta. Relató con detalles cómo el miedo la invadía cada segundo y que sentía que en cualquier momento todo se acabaría. Conmovida, también le confesó que Alejandro fue el único que la apoyó para que pudiera escapar de esa situación tan peligrosa. En medio de la charla, Lorena bajó la voz y, con una mezcla de timidez y felicidad, le reveló a Frida que estaba enamorada de Alejandro, que ambos estaban juntos y muy felices. Sin embargo, al recordar el estado en el que se encontraba Gabriela, las lágrimas volvieron a brotar. Con la voz quebrada, expresó que no podía soportar ver a su hermana en esas condiciones. En un impulso, decidió llamar a Alejandro para saber si tenía alguna novedad. Alejandro, con un tono serio pero tranquilo, le dijo que necesitaban hablar urgentemente y que ya estaba en camino al oasis para encontrarse con ella. Mientras tanto, Vicente buscó al dueño de la fundación con la que colaboraba para explicarle por qué no había asistido a la última reunión importante. Con sinceridad, le contó que su novia había sido atropellada y que había estado tan ocupado con el tema que no había podido ocuparse de nada más. Cuando Alejandro llegó al bar El Oasis, Lorena estaba conversando con Frida y superiora sobre su intención de regresar al trabajo, aunque sabía que no era el mejor momento. Justo en ese instante, Montse entró al bar y le avisó a Lorena que Alejandro ya estaba allí esperándola. Sin dudarlo, Lorena se levantó apresurada, prácticamente corriendo hacia donde él estaba. Al verlo, lo abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera calmar toda la angustia que llevaba dentro. Con lágrimas en los ojos, le rogó que la ayudara a ver a Gabriela, sin importar las consecuencias. Alejandro, sorprendido por la petición y sin saber cómo manejar la situación, se quedó en silencio mientras intentaba encontrar una solución. Darío le pidió a Frida que no se preocupara por ayudar a pintar las paredes porque él quería encargarse de ese cambio personalmente. Sin embargo, Frida insistió en que no había problema y que quería ayudarlo. Fue entonces cuando Darío, mirándola con una sonrisa, le reveló que estaba preparando ese espacio para que fuera su nuevo cuarto, el de ambos.
Frida quedó sorprendida al escuchar sus palabras, tanto que no pudo evitar emocionarse y darle un beso lleno de alegría y complicidad. Por otro lado, Patricio informó a Ismael que estaban intensificando la búsqueda de todas las fugitivas y que ya habían logrado capturar a 2 de ellas. Mientras hablaban, llegaron los policías, y Ismael aprovechó para preguntarles si tenían alguna noticia sobre Lisette. Ellos explicaron que Iris había declarado no saber nada sobre Lisette y que incluso mencionó que si llegaba a verla, sería ella misma quien la denunciaría. Ismael, molesto pero decidido, le pidió a Patricio que asumiera el control del caso, asegurándole que era necesario atrapar a todas las fugitivas lo antes posible. Mientras tanto, Eric buscó a Iris para entregarle un mensaje que Lisette le había enviado. Sin embargo, Iris, con un tono frío y distante, le respondió que no conocía a esa persona y que, sinceramente, no le interesaba saber nada al respecto. Sin más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Eric confundido y sin oportunidad de decirle nada más. En otro lugar, Lorena estaba decidida a entrar al hospital para ver a su hermana Gabriela. Alejandro, preocupado por los riesgos, trató de detenerla y le advirtió que sería demasiado peligroso. Finalmente, después de pensarlo, le sugirió que la única forma de lograrlo sin levantar sospechas sería disfrazándose de enfermera. De esa manera, podría entrar sin que nadie notara algo extraño. Lorena, aunque consciente del peligro, le aseguró a Alejandro que haría lo que fuera necesario por ver a su hermana. Con lágrimas en los ojos y una firmeza inquebrantable, le dio un beso y le agradeció por ayudarla en ese plan. Por otro lado, Amanda llegó con nueva información sobre el vehículo que aparecía en las fotos. Aunque reconoció que sería complicado dar con el paradero del conductor, le explicó a Ismael que haría lo posible por seguir investigando. Ismael, decidido, le pidió que no dejara de buscar a la persona responsable del atropello de Gabriela, asegurándole que era clave para resolver el caso. De vuelta al bar, Lorena le contó a Frida sobre el plan que Alejandro había propuesto para entrar a la clínica. Le explicó que él la ayudaría a disfrazarse de enfermera, y que esa sería la única forma de despedirse de su hermana si llegara a ser necesario. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Lorena expresó que no podía soportar la idea de que Gabriela muriera sin poder verla por última vez. La emoción la invadió, y aunque sus palabras estaban cargadas de dolor, también reflejaban su determinación de hacer cualquier cosa por su hermana. Alejandro llegó al hospital decidido a obtener la información que necesitaba para ayudar a Lorena. Vestido con un aire profesional, se hizo pasar por un reportero interesado en escribir un artículo sobre la vida de las enfermeras. Abordó a una de ellas con preguntas sobre su rutina y su trabajo, ganándose su confianza con su actitud amable y persuasiva. Sin embargo, en medio de la conversación, apareció la enfermera jefe, quien, curiosa por la presencia de Alejandro, le pidió una explicación. Sin perder la calma, él ejecutó su plan con destreza, explicando que quería entrevistar a varias enfermeras para destacar su labor y valentía. Su estrategia parecía estar funcionando. Más tarde, Alejandro caminó con una de las enfermeras mientras recorrían varias áreas del hospital. En su mente, cada respuesta que ella daba se convertía en una pieza clave para organizar el ingreso de Lorena sin ser descubierta. Preguntó sobre los horarios de los turnos, las entradas menos concurridas y cualquier detalle que pudiera ser útil. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo. Por otro lado, Nicolás, con su descaro habitual, abordó a Ismael con una sonrisa irónica y le preguntó cómo seguían las cosas con Florencia. Ismael, con frialdad, respondió que ya se había separado de ella y que no tenía intención de volver. Aunque Nicolás fingió empatizar, por dentro se sentía eufórico al confirmar que Florencia estaba finalmente libre de Ismael, lo que abría una oportunidad para él. Mientras tanto, Lisette y Eric disfrutaban de un momento lleno de alegría y ternura. En medio de risas y besos, Eric, con una chispa de emoción, le propuso a Lisette salir a comer un helado. La invitación tomó a Lisette por sorpresa, pero su rostro se iluminó al aceptar. El pequeño gesto representaba un instante de normalidad en sus vidas, algo que ambos anhelaban profundamente. Por otro lado, Florencia recibió una llamada inesperada de Nicolás. Con su tono característico de entusiasmo, él expresó que acababa de recibir la mejor noticia: su separación de Ismael. Aprovechando la ocasión, Nicolás la invitó a su casa para prepararle una cena especial. Florencia, entre risas, aceptó la invitación,
intrigada por lo que Nicolás estaba planeando. La conversación dejó a ambos con una sensación de expectativa que prometía cambiar el curso de sus vidas. Alejandro se reunió con Lorena en un rincón apartado del oasis, asegurándose de que nadie los escuchara. Con un mapa improvisado del hospital y notas detalladas que había recopilado durante su visita, comenzó a explicarle las rutas por las cuales podría entrar sin ser descubierta. Describió con precisión los horarios de menor tránsito, las áreas menos vigiladas y las entradas destinadas exclusivamente al personal médico. Después de terminar su explicación, le entregó un uniforme de enfermera, revisando que le quedara bien y que no llamara la atención. Mientras lo hacía, Alejandro insistió en la importancia de mantener la calma y no detenerse si alguien intentaba hablarle. Lorena escuchaba con atención, memorizando cada instrucción mientras contenía el nerviosismo que crecía en su interior. Antes de partir, se acercó a su familia, quienes le ofrecieron abrazos y palabras de aliento, deseándole éxito en su arriesgado plan. Al mismo tiempo, Vicente buscaba respuestas sobre el atropello de Gabriela y decidió confrontar a Ismael. Este le informó que habían localizado el vehículo involucrado, pero que las imágenes de los ocupantes eran borrosas y que el coche había sido reportado como robado. Ismael, con un tono serio, le aseguró que haría todo lo posible por identificar al culpable, aunque advirtió que el proceso sería lento y complicado. Vicente, aunque frustrado, comprendió que no le quedaba más opción que confiar en la investigación. Por otra parte, Florencia continuaba con sus planes para la cena con Nicolás. Antes de marcharse, recibió una invitación de Verónica para salir juntas y distraerse un rato. Sin embargo, Florencia rechazó la oferta, explicando que estaría ocupada esa noche. Verónica, ajena a la verdad, aceptó la negativa y se retiró, dejando a Florencia sola con una sonrisa de satisfacción. Sabía que estaba jugando un juego peligroso al involucrarse con el esposo de su amiga, pero la emoción del riesgo parecía pesar más que las posibles consecuencias. Alejandro y Lorena llegaron al hospital en silencio, ambos conscientes del riesgo que corrían. Alejandro tomó a Lorena de la mano y, mirándola a los ojos, le aseguró con voz firme: todo va a salir bien. Confía en mí. Lorena asintió, aunque su rostro reflejaba el temor que sentía. Alejandro decidió adelantarse, entrando primero para preparar el terreno. Su primer objetivo era la recepción, donde una enfermera revisaba documentos y monitoreaba las entradas. Alejandro adoptó una actitud confiada, se acercó a la enfermera con una sonrisa y comenzó a hablarle sobre un supuesto proyecto de investigación para un artículo periodístico. La enfermera, algo desconcertada, se mostró cortés y comenzó a responder sus preguntas, mientras Alejandro extendía la conversación con comentarios ingeniosos. Mientras tanto, Lorena, con el uniforme de enfermera, aprovechó la distracción para pasar desapercibida. Caminaba rápido pero sin llamar la atención, ajustándose el cabello bajo la cofia. Encontró una habitación vacía y se refugió en ella por un momento, respirando profundamente para calmarse. Desde allí, esperó la señal de Alejandro para avanzar hacia la habitación de Gabriela. Cuando todo estuvo despejado, Lorena se dirigió al cuarto donde su hermana permanecía en coma. Al entrar, cerró la puerta detrás de sí y se quedó inmóvil por un instante, observando a Gabriela conectada a los aparatos médicos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras se acercaba a la cama. «Gabriela», susurró, tomando suavemente la mano de su hermana. «Estoy aquí. Siempre voy a estar contigo, pase lo que pase. No te voy a dejar sola». La habitación permanecía en un silencio absoluto, roto únicamente por el sonido constante de las máquinas. Gabriela no reaccionó. Sumida en su estado de coma, voy a hacer todo lo posible para que salgas de esto. Te lo prometo. Pero por favor, no me dejes. Su voz se quebró, ahogada por el llanto. Sabía que el tiempo era limitado y que no podía quedarse mucho más sin arriesgarse a ser descubierta. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era estar junto a su hermana, aunque no pudiera responderle. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.